Y desde este momento comienza Visión y Avance. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse el mundo si se pierde en el proceso? Saludos a todos y muy bienvenido a este tu programa Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara, un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Yo soy Julio Jiménez y te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance. Y bien, ya estamos de regreso y conmigo hoy cuento con una súper mega invitada, nada más y nada menos que con Liz Rosario, quien nos acompaña hoy desde España. Saludos, Liz. Muy bienvenida a este tu programa por igual, Visión y Avance. Gracias a ti, Julio, pues por la oportunidad que me das de compartir por aquí con toda tu audiencia y pues agregar valor en el tema que traemos hoy. Un súper honor. Liz Rosario, ella es dominicana, reside en España desde hace 22 años, se desarrolla como formadora profesional de habilidades para emprendedores en su propia escuela online. Pero esto no siempre fue así, ya que en el 2015 decidió cerrar la persiana de su negocio de belleza para emprender en un cambio de profesión y de vida, lo cual nos trae herramientas para las personas que deseen o se encuentren realizando un cambio de carrera que se convierte precisamente en nuestro tema de hoy, cómo liderar el propio cambio profesional en nuestras vidas. Wow, la verdad que un súper tema y muy agradecido obviamente que nos puedas apoyar a esta comunidad con ese tan importante tema. A ti, Julio, yo feliz y sobre todo pues de compartir, como decías tú antes, esta experiencia, ya que estamos en una era en la que surgen muchos cambios y con estos cambios también en la economía, en el empleo, en el entorno laboral, pues también nosotros tenemos que formar parte de ese cambio y cambiar nosotros. Y sí. No, que dicen que de hecho lo único seguro en la vida, bueno, dicen dos cosas. La muerte es una, y no estamos aquí para hablar de eso, pero dicen que los cambios es lo otro que es lo seguro. Y es que vivimos en un mundo en constante evolución, la verdad que sí. Así mismo es. Y a mí me pasó que ya hace 7 años, en el 2015, como bien decías tú al inicio en la presentación, yo emprendí por primera vez en el año 2010 y hace ya 12 años. Y mi primer pues negocio fue en el mundo de la belleza. Yo me eduqué para ser peluquera y decidí emprender mi propio negocio en la peluquería, en la belleza, pero al cabo de unos años pues me di cuenta que ya no me apasionaba tanto lo que yo hacía y que yo decidí esa carrera no por pasión, sino porque pues me encontraba en un momento en el que tenía que decidir cómo iba a ser mi futuro laboral, qué quería hacer, a qué quería dedicarme, y pues era una profesión en la que pues me podía desempeñar yo misma en mi propio negocio, y en aquel momento me gustaba, la emprendí, la hacía muy bien, pero me di cuenta de que no, de que con el tiempo, el yo estar encerrada en 4 paredes todo el día, a mí como que no me motivaba. Como llegó un momento en el que yo dije, ¿realmente ese es el estilo de vida que yo quiero vivir? Encerrada aquí 12 horas, porque tú sabes que las personas que tienen un negocio, un local comercial, son muchas horas las que trabajamos. Y yo me encontré en ese momento y yo dije, no, espérate, yo me tengo que replantear cosas, porque también esa insatisfacción que yo sentía en mi vida laboral, pues también la llevaba a mi casa, la llevaba a mi esposo, la llevaba a mi hija, la llevaba a mi entorno, a todo y mi vida, y pues decidí hacer ese cambio. Y está muy bien hablar de esto hoy porque muchas personas yo creo que hoy en día se encuentran en ese momento. Nos habla, no sé si las personas que nos acompañan hoy han podido en tan breve tiempo captar todo lo que tú has dicho
y no has planteado, no has hablado del porqué de los cambios, ¿no? La cuestión, la gestión que sentimos. De ahí entra el que exista un propósito de lo que nos apasiona, la libertad de elección que buscamos muchos, y eso en contraste con sentirnos encerrados, atados a un empleo o a un negocio en sí que no es el que nosotros deseamos. Entonces, sé y hemos compartido espacios de crecimiento y sé de tu éxito actualmente en lo que haces, que has vivido, tienes una vasta experiencia, lo cual te ha llevado al éxito que tienes hoy. Y la verdad que de inmediato me haces poner en perspectiva muchas cosas y a cuestionarme a mí mismo. Y es lo que espero que también sirva de cuestión a las personas que hoy nos acompañan, porque de ahí, como decía al inicio de la frase, de que nos sirve ganarnos el mundo y perdernos en el proceso. Y muchas veces estamos perdidos en medio de cambios o de los cambios naturales que llamo naturales o que vivimos en la evolución del mundo y de los negocios actualmente y del mundo laboral, que la verdad requiere de cierta capacidad, requiere de apoyo profesional, y es ahí donde tu experiencia entra en efecto. Así es, Julio. Y fíjate que yo en ese proceso, yo lo primero que fue sentir que no me encontraba bien, y que lo sentimos todos. Mira, yo no me encuentro bien con esa situación, como bien decías tú, con este empleo o con este emprendimiento, porque no hace falta que sea solo del empleo. Muchas veces tomamos la decisión de emprender un negocio, pero después ese negocio vemos que no nos va a llevar o que no nos apasiona o que no es de nuestro propósito, como decías tú bien, Julio. Y cuando yo me di cuenta de eso, de que yo no me encontraba bien, pues yo tenía que empezar ese proceso de cambio. Y algo que me sirvió muchísimo fue el autoliderazgo, algo que tú hablas muchísimo aquí en tu programa, algo que tú lo vives en tu día a día también como emprendedor, como empresario, como padre, como autor, ¿no? Como dueño de tu vida, como líder de tu vida también, Julio, y que también han pasado por aquí por el programa muchos líderes hablando de liderazgo. Y el autoliderazgo, el liderazgo de nosotros mismos, fue lo que a mí me hizo empezar a emprender ese cambio y llegar al punto en el que estoy. Y fíjate que no he dejado de aprender sobre esa materia, porque es algo que es constante. Para mí, el liderarme a mí misma, el liderar es la acción de nosotros orientarnos, guiarnos y dirigirnos a nosotros mismos hacia un destino, ¿vale? Entonces, mi destino en aquel momento era yo cambiar completamente la situación en la que yo estaba. Entonces, de eso se va a basar algunos puntos que yo te traigo hoy, 4 en concreto, para que nosotros hablemos sobre ese viaje de autoliderazgo para el cambio de profesión, y que las personas se lleven herramientas que puedan aplicar tanto en el punto en el que se van a orientar, en el punto en el que se van a guiar también, y en el punto en el que se van a dirigir, que es la toma de acción. Y hubo algo importante en este punto, que fue que yo me di cuenta que cualquier cambio al que yo me enfrente en la vida, cualquier cambio que yo quiera realizar, cualquier deseo que yo quiera hacer realidad, yo voy a tener resistencias en el camino. Y esas resistencias, esas pequeñas resistencias, como miedos, creencias limitantes, también circunstancias, muchas veces vagancia, vamos a decirlo así, porque hay veces que, sobre todo para el cambio de profesión, tenemos que educarnos en nuevas habilidades para nosotros hacernos buenos en la próxima profesión que vamos a hacer. Entonces hay veces que nos da vagancia el nosotros leer, el nosotros aprender, nosotros hacer un curso, y tenemos que hacerlo. También las faltas de habilidades y la baja autoestima, nos encontramos con muchas resistencias en ese proceso. Y lo que voy a compartir hoy, pues deseo que les aporte valor a la audiencia, de verdad. Sí, definitivamente te escucho y no puedo ayudar, pero recordar
mi experiencia como profesional, como emprendedor, mis inicios. De hecho, la creación de mi libro, Acciona, Cambia, Transforma, Principios para Conquistar tu Éxito, que y recientemente me detenía nuevamente y miraba hacia atrás y decía, bueno, pero es que algunas de esas herramientas, de esos principios que planteo, estaban ahí, no lo conocía en un principio y ya luego en la actualidad son los mismos que uso, pero ya lo conozco y por ello hago mejor uso de ellos. Entonces creo que sí, ¿no? Hay un contraste, hay un balance que nos trae desde la experiencia pasada a la actual y un vacío que llenamos, ¿no? Con todo eso, vivencia y como tú señalas, donde vivimos el miedo, la vagancia, la resistencia al cambio, lo cual es importante. Es ahí donde se convierte importante tener algunos puntos específicos para lograr ese cambio apropiado. Así es. Y fíjate, Julio, como una decisión de nosotros hacer un cambio, de nosotros lograr un objetivo, de nosotros llegar a un destino X, como decía al principio, esa decisión que nosotros tenemos que liderar nos lleva a nosotros tener que liderar otras pequeñas circunstancias en ese proceso. Y el conjunto de esos liderazgos que vamos ejerciendo en ese proceso, eso es lo que nos lleva al cambio. Ese es el cambio real. Todos esos pequeños pasos que nosotros vamos dando hacia ese destino que nosotros queremos lograr. Y fíjate, la primera herramienta que yo tenía para compartir con tu audiencia fue que yo me tuve que dar cuenta después de 29 años, justo cuando tenía la edad de hacer mi cambio de profesión. A los 29 años, yo me di cuenta que yo tenía que plantearme y definir cuál era mi propio éxito. Porque Wow. si a esa edad, imagínate, y aprendí que tenía que plantearme cuál era mi propio éxito, pero que todavía es una lucha personal de que yo tengo que enfocarme diariamente en ese éxito que yo definí para mí. Porque fíjate que cuando nosotros salimos del colegio, de la universidad o del bachillerato, pues nosotros en el del sistema educativo tradicional, nos enseñan a que nosotros pues sácate una carrera, ¿no? Que te dé estatus, que te dé un buen sueldo a final de mes, en el que tú tengas un proyecto de vida completamente lineal, tú te sacas la carrera, te casas, tienes tus hijos, te compra tu casa, te compra tu carro, el que tú quieres, te lo cambia. Y, o sea, y es como todo lineal, pero la vida real, cuando nosotros estamos dentro de esa vida real, nos damos cuenta de que no es así, de que la vida es todo movimiento, es todo cambio, como tú decías al principio también, y que nosotros no tenemos que fijarnos en algo que nos plantea la sociedad, sino en algo que nos planteamos nosotros mismos, porque fíjate, yo emprendí primero en la peluquería porque yo tenía la visión de que el yo tener mi propio negocio, que eso me iba a dar libertad, que eso iba, pero fue todo lo contrario. Cuando yo emprendí mi negocio de belleza, yo quería libertad, o sea, para mí ese es uno de mis valores, la libertad de decisiones, de horarios y demás. Y cuando yo me encontré allí, yo dije, no, pero yo emprendí esto, pero esto no me da libertad. Entonces, el primer punto está en que nosotros tenemos que definir primero, antes de nosotros emprender un cambio de profesión o un emprendimiento, es definir qué estilo de vida nosotros queremos vivir para que luego nosotros podamos compenetrar ese estilo de vida con los objetivos profesionales o los objetivos en el emprendimiento que nosotros vamos a tener. Porque ya que hemos decidido hacer un cambio de profesión ahora, da igual la edad que tengas, yo tenía 30 años cuando yo lo hice ese cambio, y tengas la edad que tengas, ya que tú tienes la suerte de que has decidido y te has dado cuenta de que tú tienes que marcarte tu propio éxito y emprender un cambio porque a ti te gusta y no porque te lo exige la sociedad o tu mamá o tu papá o quien sea, pues toma la decisión, ese es un consejo en el que yo me vi envuelta, toma la decisión primero de plantear primero cuál es el estilo de vida
que tú quieres vivir y tus valores para que tus objetivos personales vayan alineados con tus objetivos profesionales y no entres nuevamente en esa vorágine, en ese rollo de insatisfacción personal. Wow, la verdad que nuevamente es mucho. Se ve, yo diría, se escucha fácil, se escucha demasiado fácil, pero sé que en tu caso fueron todo un número de años. Yo particularmente en el mundo profesional, laboral, llevo más de 20 años ejerciendo como gerente. Me encanta lo que hago, soy ingeniero industrial, apoyo a muchas personas en capacitaciones y demás. Pero ya luego, cuando hablamos de esto y entramos en tema de que, oye, debe ser un estilo de vida, cualquier cosa que elijas debe convertirse en un estilo de vida, debe estar alineado con tus valores, como muy bien señala, y entonces que tu profesión gire en ese entorno, es ahí yo entiendo donde se torna un poquito desafiante para muchos, porque nuevamente no nos preparan en la educación tradicional, no nos preparan para esto. Nos preparan para ejercer una función laboral y punto. Buena suerte si lo logras bien, y si no lo logras, bueno, al final de todos modos dependió de ti, dirán, ¿no? Pero es ahí, y creo que vas justo al corazón del asunto cuando dices que debe convertirse en un estilo de vida. Así es, y crear otro punto que yo tenía por aquí, junto con esto de definir cuál es tu éxito para poder unificar objetivos personales con objetivos profesionales, hemos de crear un proyecto de felicidad laboral, que eso es algo que yo pues le comparto también a las personas con las que trabajo en mi escuela, que tenemos que tener definido claro un proyecto de felicidad laboral. Es decir, una vez que tú has definido cuál es el estilo de vida que a ti te gustaría vivir, pues tú definir también un proyecto de felicidad laboral en el sentido de cuánto tú quieres ganar, que soporte ese estilo de vida personal. Y aquí hago un paréntesis porque muchas veces decimos, no, tenemos la idea, quiero facturar, por ejemplo, en los negocios, quiero facturar 15,000 euros o 15,000 dólares o quiero hacer 1,000,000, vale, pero el estilo de vida que tú has definido va en congruencia con ese sueño que tú tienes o con esa expectativa. Quizás a lo mejor para tú vivir ese estilo de vida necesitas menos. O quizás al contrario, definiste un estilo de vida en el que tú tienes que trabajar muchas horas para poder sostener eso y facturar una cantidad de dinero más elevado. Por otra parte, también otro punto que yo tenía por aquí, ¿qué horarios te gustaría hacer? Cuando tú sabes el estilo de vida personal, tú también te puedes plantear qué trabajo encaja con el horario profesional, con el número de horas que tú vas a trabajar para que tú puedas disfrutar de ese estilo de vida personal. ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿En qué contexto? ¿En una oficina? ¿Desde la casa? ¿Desde la playa? No, porque allá las cosas son nosotros que te podemos escribir, somos escritores, a lo mejor la computadora se nos llena de arena o de agua, imagínate, pero algo que sea realista también. ¿Desde dónde te gustaría trabajar? Tus vacaciones, ¿cuándo te gustaría hacerlas? ¿En verano, en invierno? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cómo te gustaría trabajar? ¿Solo? ¿En equipo? Eso es importante, porque cuando nosotros ya definimos qué estilo de vida queremos vivir, tenemos que plantearnos ese proyecto de felicidad, que es lo que va a hacer que cada mañana, no significa que yo lo tengo todo ahora, lo que quiero ganar, trabajar de donde quiero trabajar, yo todavía no lo tengo todo, pero ¿qué pasa con esto? Cada mañana yo me levanto emocionada porque yo voy a trabajar por eso que yo ya sé que quiero lograr. Yo no me estoy fijando en lo que hace Julio, ni en cómo trabaja Julio, ni en cuánto gana Julio. No, yo estoy enfocada en mi motivación, que es ese proyecto de felicidad que yo he creado de acuerdo a mi plan personal. Mucho se ha dicho, de hecho, Liz, y te agradezco ahí con eso que nos da y nos apoya. Mucho se ha dicho de disfrutar lo que hacemos, y estás aludiendo a eso mucho con lo que dice. De hecho, hay un chiste muy interesante, lo escuché de Miguel Ángel Cornejo en una de sus obras,
donde hay dos compadres y uno mira al otro, ambos están borrachos y le dice uno al otro, le dice, tú eres un fracasado. Y el otro lo mira así como, ah, caray, ¿tú te has vuelto filósofo o qué? Dice, explícame, no, la verdad que no entiendo. Estamos aquí los dos borrachos y ya. Y el otro le dice, bueno, te explico. Tú siempre quisiste ser una persona de éxito y demás, y mira cómo estás. Yo al contrario siempre quise ser un borrachón y aquí estoy. De Su manera éxito. que, sí, exactamente, de ahí congruente con lo que dice definir tu éxito, que es esencial, valga la redundancia, que tú definas, eso está en el corazón de cada quien. Tu éxito, el de cada uno de ustedes que nos ven, es diferente al de la otra persona que tienes al lado y el de cada uno de nosotros aquí presente y que nos escuchan. Es la naturaleza de las cosas. A cada uno de nosotros nos mueven diferentes cosas y al final del día nos sentimos exitosos cuando logramos eso que queremos individualmente y que conecta con nosotros, conecta con nuestro corazón y nos llena, yo diría, sobre todo, de felicidad. No creo que haya un éxito que te llene de tristeza, simplemente te llena de felicidad por el logro que trae consigo. Así mismo es, y mira, y tú lo has dicho, wow, y me encanta, me encantó esa historia que compartías ahí por el tema del éxito. Claro, es que es tan importante. Mira, vivimos en un mundo también de redes sociales, de mucha apariencia, y hay veces que nosotros cuando decidimos emprender un cambio, significa que no estamos a gusto con la situación que tenemos, y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Yo no me siento bien con la situación en la que yo estoy. Lo que menos te va a favorecer en la situación en la que tú estás es tú ponerte a ver redes sociales para tú compararte. Si no, tómatelo al contrario, para inspirarte, buscar y seguir a personas que vayan en congruencia con ese cambio que tú quieres hacer, para inspirarte, tenerlo claro. Tú no te sientes bien, no vayas a buscar imágenes fuera para tú sentirte menos, sino para tú motivarte, para que tú incluso para conectar con ese tipo de personas. Oye, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú llegaste a lograr esto? Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? No, me encanta que hablas de ser congruente y a ello les doy un punto a aquellos que nos acompañan hoy. Muy importante aquí es que fijamos metas, fijamos objetivos de vida, pero nos olvidamos que hay un proceso, un vacío que hay que llenar y eso se llena con la labor que ejercemos en nuestra jornada del día a día. Eso debemos tenerlo muy en claro, porque en el momento que fijamos la meta y decimos lo que queremos y definimos ese éxito, si no estamos conectados con el proceso que toma llevarnos hasta ahí, hasta ese lugar, entonces donde vamos a enfrentar desaliento, nos vamos a ver desanimados. ¿Por qué? Porque no entendemos. No, la meta en sí no es lo que te va a dar la felicidad, es el proceso, pero muchas veces no somos congruentes en entender eso y eso es muy importante señalarlo aquí, ya que estamos hablando de cambios. Así es, y poderoso también eso que acabas de compartir. El éxito, o sea, la meta es el proceso, simplemente. Y aquí venimos también ya a la segunda fase de liderar nuestro cambio profesional. Ya nos hemos orientado qué yo voy a hacer, hacia qué yo quiero, qué estilo de vida yo quiero, cuál es el proyecto de felicidad que me gustaría lograr. Y vamos a guiarnos ahora. Cuando nosotros vamos de una ciudad a otra, nosotros nos guiamos con un mapa. Pues en este caso, nosotros tenemos que tener un plan de cambio profesional que se va a ser nuestro mapa para que nosotros podamos llegar a ese destino que nosotros queremos llegar. No va a ser lineal, no va a ser lineal para nada, porque este que está aquí empezó con las cosas muy claras y en ese proceso yo tomé decisiones de probar cosas que me iban a llevar a mi destino, pero yo me di cuenta también que no era ese camino. Muchas veces cuando nosotros ponemos el GPS del carro,
y le decimos que nos lleve a un destino, hay varios trayectos, uno que tiene 3 minutos menos, otro que tiene 2 minutos más, incluso cuando tú te desvías en una calle, vuelves a recalcular y es lo mismo que pasa, ¿no? Tú vas a diseñar un plan, pero no significa que ese plan vaya a ser ese plan hasta el final. El plan hay que verificarlo y cambiarlo cada cierto tiempo, porque cada paso que nosotros vamos dando va cambiando la trayectoria muchas veces de ese plan. Entonces tenemos que tener el plan siempre ahí. Eso, la relevancia de eso es grande y como tú lo has señalado, un GPS hace ajuste en el instante que tú haces un giro inapropiado de la dirección original, hace un reajuste, pero estamos nosotros dispuestos a hacer reajustes a ese plan. Eso es importante porque a veces seguimos con esa rigidez nuevamente que fuimos preparados o esto es lo que vas a hacer y para esto te preparamos y muchas veces salimos de esa preparación profesional y decimos, bueno, ya yo aquí terminé, he escuchado a personas decir, aquí terminé, no hago nada más, a esto me dedico. Y óyeme, a veces cuando lo escucho me causa, en lo personal me causa pena porque yo digo, es que la vida es mucho más de ahí. Si dices que esto es todo, que aquí te detienes, está dejando todo un mundo abierto de posibilidades que lo muy probable son más favorables aún a lo que tienes. Entonces, ¿por qué ver la vida de esa manera? ¿Por qué detenernos y decir, bueno, esto es todo lo que quiero? Cuando en realidad sabemos que hemos sido creados con una grandeza que nos permite lograr mucho más, así como señala Jim Rohn, el gran orador norteamericano en diversos trabajos que ha dejado con nosotros. Así es, y fíjate que la profesión no tiene un nombre. Nosotros nos enseñan a que nosotros somos abogados, arquitectos, profesores, ¿no? La profesión que sea. Y nos la enseñan con un nombre. Pero hoy en día las profesiones tienen nombre y apellidos. Y no uno, ni dos, ni tres. No uno, ni dos, ni tres, sino muchos. Porque, por ejemplo, en tu caso, Julio, tú eres coach, eres formador, eres emprendedor, eres empresario, eres presentador, eres autor. Haces tantas cosas dentro de aquella obra que tú quieres aportar al mundo y en eso tenemos que enfocarnos también cuando vamos a hacer cambios. No tener ese plan tan rígido como decía Julio anteriormente. Te cuento que como tu historia misma, no siempre fue así. Pero es interesante, a veces yo creo que es un tema de disposición. En realidad quieres aprender más, estás dispuesto a servir a las personas como líder que eres y demás, o estás encerrado, ¿no? en tu postura diaria de vida a cualquier posibilidad que se te presente en el día a día. Mira, te cuento así bien brevemente, durante la pandemia, muchos perdieron sus trabajos, muchos negocios cerraron las puertas. Yo te puedo decir que mi negocio se expandió durante la pandemia y se expandió por el mero hecho de servir y buscar soluciones, que de eso muchas veces se trata, buscar soluciones a lo que era la pandemia en sí. Y está de más decir los muchos cambios que se han vivido desde entonces, desde el inicio de la pandemia del COVID-19 hasta este momento, y igual va de la mano con la importancia y la relevancia que tiene lo que hoy tú nos estás compartiendo aquí. Y ojo, son en esos momentos de cambios externos en el mundo laboral, en nuestro exterior, cuando nosotros tenemos que plantearnos de hacer cambios interiores en nuestra propia parcela, para nosotros, como dices tú, Julio, expandirnos con ese cambio o unirnos también al cambio, no quedarnos atrás. Entonces, en este plan de cambio profesional, yo tenía algunos puntos que quería compartir que son importantes y que yo pude identificar en mi proceso. Primero, en ese plan de cambio, en esa guía que tú vas a tener para tú hacer ese cambio de profesión, tú tienes que saber qué necesitas saber para dedicarte a eso que tú decidiste que te quieres dedicar. ¿Qué cosas tú necesitas saber hacer? ¿Qué actitudes tú necesitas desarrollar? ¿Qué nuevas formas de ser, incluso de vestir, de actuar? ¿Qué nueva identidad tú tienes que adoptar
para tú poder desempeñar esa profesión o ese empleo o ese proyecto de emprendimiento que tú has decidido hacer. Por otra parte, ¿qué personas pueden ayudarte a lograrlo? Personas que ya lo han hecho, a las que tú le puedas hacer preguntas, incluso a las que tú le puedas rendir cuentas para que tú cada cierto tiempo tú quedes con ella, te reúnas con ella y le digas esos pasos que tú has dado para que esa persona también te pueda dar pistas de cómo plantear nuevamente tu plan de cambio, qué cambios hacerle a tu plan. Y por otra parte, estar abiertos a aprender libros, podcasts, por ejemplo, como estos, espacios como estos que estamos compartiendo por aquí. Tener un plan, tener en ese plan habilidades que tú necesitas desarrollar, círculos cercanos con los que tú te tienes que reunir para que ese proceso, ese mapa que tú vas a recorrer, se te facilite mucho más las cosas. Qué bien, me encanta lo de tener un plan y nuevamente una meta, un plan, entender mejor el proceso que lleva o que conlleva el cambio que queremos lograr es de vital importancia poder entenderlo al más mínimo detalle. Y tú aquí nos has dado toda una serie de pautas desde lo que necesitamos conocer mejor o de esa nueva área que queremos incursionar o a la cual queremos cambiar, cómo actuar, cuál es la profesión, tenerlo muy en claro, las personas que nos pueden apoyar en el proceso y demás. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar quiero entrar a esa segunda mitad del programa, que es donde profundizamos y damos esos puntos así que cierran todas las ideas y lo hacen de esto un entendimiento y un contenido integral en todas sus facetas para poder no lograr lo que aquí estamos planteando, un cambio de manera eficaz, yo diría, a esas decisiones profesionales que queremos incursionar y lograr. Ya regresamos en verdad. Ya volvemos con Visión y Avance. Y bien, ya estamos de regreso, Liz. Nuevamente, gracias, porque hasta ahora nos has dado dos joyas, yo diría, como puntos vitales. Si lo dejáramos aquí, yo creo que con esto podríamos detenernos y es suficiente para quienes nos están escuchando. Para mí, sin duda, porque ya tengo las pautas sé que puedo, primero, sé que puede suceder y tengo el cómo hacerlo. Ya tú me has dicho en estos dos pasos. No me quiero imaginar los próximos dos cómo suman a lo que ya se ha dicho. Liz, por favor, no dejes de compartir con nosotros tus obras literarias, los trabajos que has hecho al final del programa, porque me agradaría que las personas que nos escuchan hoy tengan el privilegio de comprar esos trabajos. Yo tengo algunos de ellos, pero quiero que ellos, al igual que yo, tengan el acceso a ese gran trabajo que has elaborado. Sé que ha apoyado a muchas personas con ello y sé que a quienes nos acompañan hoy no sería la excepción. De manera que al final del programa, por favor, comparte eso con nosotros, cómo las personas pueden contactar contigo, ya sea a través de Instagram o otros medios que tengas tú. Y bien, punto número 3, cuéntame, yo estoy aquí marcando, tomando notas, estoy impaciente, me disculpo, pero estoy aquí tomando notas. No, al contrario, muchas gracias. Y sí, voy a compartir al final cómo podemos seguir en contacto, porque también allí hay muchos contenidos también que se pueden unir con este que estamos compartiendo en el día de hoy aquí. Quería volver atrás, no hacia adelante, porque quería identificar que en el plan que nosotros comentábamos anteriormente, hay dos fases también de nuestra vida. Nosotros tenemos que también tomar en cuenta en ese plan el tiempo que nosotros le vamos a dedicar a nosotros hacer ese cambio de profesión. Porque
Si tú, por ejemplo, estás en una situación de que vives en casa de tus padres, que no tienes responsabilidades de pagar un alquiler, de traer dinero a casa, de que no tienes hijos, te va muy bien simplemente con tú saber qué habilidades tú necesitas desarrollar y ponerte ahí a saco. Pero cuando nosotros tenemos responsabilidades familiares también y personales, tenemos que tomar en cuenta también en ese plan el tiempo que nosotros le vamos a dedicar de nuestra agenda a nosotros hacer esos estudios y a nosotros buscar esa información que nosotros necesitamos para realizar ese cambio de profesión o ese nuevo emprendimiento que vamos a hacer. Y por otra parte, también tenemos que saber, tener claro qué inversiones nosotros vamos a hacer de dinero, porque también el dinero forma parte de nuestro día a día, forma parte de nuestra vida y también tenemos que tener claro de dónde nosotros vamos a sacar ese dinero, ese ingreso para nosotros poder realizar ese cambio. Dicen muchas veces, tú puedes emprender sin dinero, pero ojo, cuidado con eso, porque nosotros tenemos una vida, como decías tú antes, Julio, que es integral y que necesitamos también ese ingreso mensual para nosotros costearnos eso. Vamos a aterrizar ese sueño y traerlo a la vida real, ¿vale? Para que en ese proceso tampoco no nos decepcionemos, ¿vale? Tenemos responsabilidades que cubrir, pero también tenemos que darle ese tiempo a nuestro sueño y muchas veces nuestro sueño necesita de inversiones que nosotros tenemos que hacer para dar pasos más hacia adelante. Quería puntualizar eso ahí, Julio. Oh, y te agradezco ahí, eso me recuerda y lo que compartes aquí, dos cosas a lo largo de mi carrera y experiencia. Una, mientras cursaba en la universidad, tuve el privilegio de tener un empleo que me permitía seguir creciendo mientras laboraba. En horas de trabajo podía yo estudiar en el tiempo libre que tenía y demás, y eso me apoyó enormemente. Eso fue una de esas oportunidades. La otra oportunidad a lo largo de mi carrera fue que pude trabajar durante la noche en un empleo y así durante el día ponía a prueba algunas oportunidades de negocio que estaba yo incursionando. Ambas experiencias, si por ejemplo dices tú, bueno, las responsabilidades no me permiten hacer un cambio en estos momentos o tomarme el riesgo, bueno, pues busca un empleo que te permita crecer durante estás trabajando, pues prepararte en un área nueva o a su vez tomar un turno de trabajo, digamos en la noche, si así es posible, para que en el día puedas explorar algunas cosas. Y bueno, yo sé que ya algunos se dicen en qué hora duermes y demás. En mi caso, y gracias a Dios, yo puedo dormir a cualquier hora que decida, sea de noche, sea de día. Y cuando me llegó el momento, yo me acuesto y lo logro. No todo lo hacemos, pero muchos nos vemos en la necesidad. Conozco de diversas personas, no soy el único que ha hecho esto, que se ven en la necesidad de hacerlo de tal manera, o a veces solo esa es la oportunidad que tienen y lo tomen, pero hay que yo diría, sacarle provecho a eso, porque ya luego, durante el día o durante los fines de semana, el mundo sigue a disponibilidad tuya de hacer todo lo que gustes y explorar y poner a prueba otras cosas. Así mismo es, Julio, y tú sabes ese dicho que dice, el que algo quiere, algo le cuesta, pues hacer cambios cuesta. Hacer cambios no es cuestión de decir, no, voy a cambiar y se va a hacer por arte de magia. Cuesta las cosas. Supongo que, Julio, cuando tú estabas en esos momentos, el tú dormir menos, el tú dejar de hacer cosas que quizás en tu día a día, ocio, trabajo, o sea, en espacios con la familia, con los amigos, que tú te tuviste que cohibir de no hacerlos para tú poder hacer las cosas que demandaba tu cambio de profesión, y eso eran resistencias que tú tuviste que enfrentar y que por eso hoy estás aquí, porque enfrentaste esas resistencias. Sí, y te comparto que ambas esas cosas las hice por 3 años. Primero tuve la oportunidad en el primer trabajo que compartí aquí. Estuve ahí por 3 años, me permitía crecer a la vez mientras trabajaba, como explicaba. Eso estuve haciéndolo por 3 años. Luego, interesante, llegó el momento de partir de ese trabajo y ellos deseaban que me quedara por el trabajo que hacía con ellos y demás. Y yo le dije, pero es que me ofrecieron todo un número de cosas. Yo le dije que no importa ya
lo que en realidad ustedes tienen para ofrecerme. Es que ya me llegó el tiempo de moverme a algo diferente y era eso a lo cual me estaba ya preparando. Y la otra oportunidad pues la hice o solicité el cambio, de hecho, para la empresa que trabajaba, de poder trabajar durante la noche. Lo hice por 3 años mientras abrí mi primer negocio, que era una franquicia, y fue ahí donde comencé. Entonces, para eso es que tienen la pregunta, ¿y por qué tiempo más o menos así debo hacer? Bueno, yo lo hice por 3 años. El sacrificio que hice fue por 3 años, cada uno de ellos, porque no eran los mejores trabajos, no eran los mejores horarios, pero sí, desde mi perspectiva, era la mejor oportunidad que yo podía desear en ese momento, porque me permitía seguir creciendo en esas direcciones que yo buscaba. Así mismo es, y mira, y para responder esa pregunta que tú has hecho, por si la audiencia se la hace, el tema del tiempo, ¿cuánto me cuesta hacer mi cambio de profesión? Como nuestra vida y nuestros recursos y nuestras circunstancias son diferentes, yo, por ejemplo, el tiempo será diferente. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando decidí hacer el cambio de carrera y de negocio a la vez, fueron 2 cambios en uno, yo ya era madre de una niña. Entonces, claro, mi hija hoy en día es adolescente. Y yo era madre de una niña y claro, yo tuve que dejar muchas veces de invertirle en mi emprendimiento para yo también dedicarle ese tiempo a mis responsabilidades como madre, a mis responsabilidades también como parte de una familia. No ha sido nada fácil porque yo, como dices tú, Julio, también he estado en trabajos después de yo haber tenido mi negocio de belleza con 3, 4 empleadas a mi cargo. Yo después de eso me he tenido que emplear como mesera, como le decimos allá en la República Dominicana. He trabajado con mi esposo también en la empresa de construcción que él tiene. He hecho diversos trabajos que no tienen nada que ver con la profesión a la que yo me quería dedicar o incluso de la que yo venía, y han sido esfuerzos y sacrificios que yo he tenido que hacer en ese proceso. Y yo puedo decir que desde que yo tomé la decisión en el año 2015 hasta que ya directamente yo ya sentí que yo ya estaba inmersa o sumergida en mi nueva profesión fue en el 2020, o sea que más o menos unos 5 años. O sea que cada persona tendrá un tiempo diferente dependiendo las circunstancias, dependiendo todo. Incluso yo me sentí ya que estaba dentro de mi nueva profesión en el 2020, pero a día de hoy yo estoy haciendo también esfuerzos para que esa profesión de alguna forma me sea saludable y rentable y sea sostenible en el tiempo, porque todo es cuestión de avanzar. Excelente, la verdad que sí. Y cuéntame, ¿qué otra cosa podemos hacer uso para acompañarnos ya más allá de estos 2 puntos que nos has dado? Y el tiempo empieza a hacernos un poquito de presión aquí. Entiendo Sí. que tenemos aproximadamente unos 10 minutos para terminar, pero cuéntanos, ¿qué otras cosas nos aconseja tú acá? Mira, la tercera cosa que tenía por acá, que ya es bastante rápido esto de aquí, es nosotros tomar acción, es dirigirnos. Ya nos hemos orientado al principio, nos hemos guiado en ese liderazgo, ya hemos hecho ese plan y ahora ¿qué toca? Toca actuar, ¿vale? Toca dirigirnos hacia allá, toca ponernos en movimiento, buscar oportunidades y si no encontramos esas oportunidades, crearlas. Julio y yo hemos creado oportunidades en medio de crisis que claro, que nos han costado en su momento, pero hemos creado esas oportunidades. Entonces, es lo que yo diría en este punto. Y aquí traigo un ciclo que nos comparte nuestro mentor y amigo en común, Misael Díaz, que él tiene en su libro Creando una nueva historia, el ciclo del éxito, que él comenta de probar, prueba, 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 falla, aprende de ese fallo, no te quedes en el no te me bajes, no te me bajones en ese fallo, no, que lo intenté y me fue mal, no, aprende tu mejor actitud en ese fallo que tú has tenido, aprende qué tú puedes sacar de ahí
para que tú puedas reajustar, como dice ese ciclo del éxito, y después tú puedas volver a intentarlo. Cuando nosotros vamos en esa dirección hacia ese destino, eso es lo que tenemos que hacer, movimiento constante en este ciclo. Mira, tú me hiciste mención de algo y quiero traerlo nuevamente a colisión aquí, y es que nos cuesta, no es solo el esfuerzo, pero también recursos, y muchas veces no están. Nos cuesta depender, en el caso de quienes tenemos familia, dependemos de nuestra pareja o nuestra pareja depende de nosotros, y creo que es importante que podamos señalar que cuando es necesario debemos buscar un apoyo, y cuando es necesario debemos nosotros brindar ese apoyo a nuestros miembros de familia. Y hago mención de eso porque en lo que dices, ¿no? Tanto en la necesidad de tomar tiempo para estar con tu hija y brindarle lo que ella necesita, pero también en el tiempo que has apoyado a tu esposo. Y imagino que porque así ha dictado las necesidades, ya sea del negocio o de tu parte, porque haces buen sentido en el momento. Pero yo creo que es vital entender eso sobre todo. Y yo te puedo contar que el inicio, por ejemplo, de mi negocio, los primeros 5, 6, 7 años, de los cuales muchos negocios quiebran o cierran sus puertas porque son los años más críticos, yo me vi en la necesidad de sostenerme de lo que era mi empleo para poder continuar ese negocio. Y no fue hasta ya luego, después del año 6 o 7, que las cosas empezaron a cambiar para bien. Y hasta ese momento te puedo confesar, y a ustedes que están aquí, que numerosas veces yo desperté diciendo, hoy vendo el negocio que tengo, hoy vendo lo que tengo, no importa cómo, hoy salgo de esto. Sin imaginarme que lo mejor estaba por venir. Sin imaginarme, lo mejor estaba por venir. ¿Qué te puedo decir? Ya estamos hablando más de 15 años después, que el que haya podido encontrar valor en lo que hice, el que haya podido disfrutar, entender que estaba viviendo más que un negocio, era una experiencia de crecimiento, que me estaba preparando para algo mejor. El poder entender eso hoy en día, mejor que ayer, me permite aún seguir mirando hacia adelante con una visión mucho más grande, porque yo entiendo que es lo normal. Siempre va a haber un requerimiento, hay un tiempo, hay recursos que necesitan ser invertidos para poder lograr lo próximo. Y a lo que tú te referías con eso de que se dice que no se necesita dinero para emprender. Bueno, en la venta entiendo que se usa mucho eso. ¿Por qué? Porque tú puedes vender algo antes de tenerlo en la mano y ya luego con los recursos que adquieres lo compras y lo transfieres. Pero en otras áreas, pues en ocasiones tienes que, sea de recursos, digamos, financieros o de tiempo, que a veces es lo que más tenemos, pues nos cuesta invertirlo de una u otra forma. Así es, y si nos podemos a pensar también eso, el tiempo también es dinero, porque mientras estás invirtiendo tiempo, no estás facturando ni estás generando ingresos. Entonces, eso que has acabado de decir es la pura realidad de quienes estamos emprendiendo, hemos hecho cambios y seguimos trabajando por esos cambios. Y finalmente, Julio, para entrar en el tiempo que tenemos, quería compartir el tema de que tú eres, a ti que me estás escuchando, tú eres la líder o tú eres el líder de tu propio cambio de profesión, de tu propio cambio de emprendimiento o del emprendimiento que estás haciendo, pero tú necesitas para hacer ese liderazgo, para finalizar y continuar ese liderazgo en tu cambio profesional o de emprendimiento, necesitas equipo. Y no significa equipo que trabaje contigo, sino como decía Julio, familia, amigos, personas que estén contigo, que hagan equipo y que te acompañen a tu hacerlo. Yo he necesitado y he tirado mucho económicamente, incluso del tiempo de mi pareja, como decía Julio, para yo poder
desarrollar el emprendimiento y el negocio que estoy desarrollando hoy. Él hizo equipo conmigo. Ahí mi hija hizo equipo conmigo cuando yo no iba a actividades que ella tenía que hacer porque yo tenía que trabajar horas extras para yo mantenerlo todo. Y por otra parte necesitamos mentores, necesitamos contar con un equipo, personas, la pareja, amigos, incluso tus mismos hijos. Por eso tú tienes que decirle, mira, yo estoy en esa situación, yo estoy realizando este cambio de profesión, yo estoy haciendo este emprendimiento, pero es para que nosotros tengamos una vida mejor. Tu familia tiene que estar enterado de lo que tú estás haciendo, porque ellos son tu equipo más cercano. Y por otra parte, necesitas personas que te guíen también en ese proceso, mentores, personas que ya han realizado ese cambio de profesión, personas que ya hacen lo que tú quieres hacer y que te puedan apoyar, darte tips, recomendaciones, herramientas o incluso que te acompañen en ese proceso, ya sea en un servicio o producto que tengan, para que tú tengas esas herramientas para hacértelo mucho más fácil. Al principio parece que nos cuesta más, puedo decir, pero al final, en realidad, como dice nuevamente Jim Rohn, si crees que el aprendizaje cuesta o el aprender algo, espera a que la ignorancia te pase factura. La verdad es que en mi experiencia a veces es tan tal que tenemos los recursos y necesitamos algo, un profesional, o necesitamos un conocimiento y no lo tenemos. De manera que es ahí donde resalta la importancia de contar con personas capacitadas como mentores o coaches que te puedan apoyar en esas nuevas áreas para facilitar las cosas, para hacerlo, digamos, de manera mucho más eficaz. En mi caso, siempre ha funcionado. Yo tengo coaches y mentores, tanto de negocios como en otras áreas profesionales y de la vida, que ayudan a que las cosas fluyan de mejor manera. Liz, te doy las gracias, la verdad que fascinado. Yo tengo varias hojas y voy particularmente yo a escuchar tus consejos nuevamente porque hace mucho sentido y a veces sucede que decimos saber algo, pero no estamos ejecutando, no nos hemos convertido en eso que decimos saber. Y es muy importante que demos que hagamos una observación, una pausa para poder enfocarnos mejor, para poder entender mejor de cuál es ese plan, cuáles son los puntos que debemos tener bien en claro en cualquiera que sean nuestros cambios de vida profesional. Gracias nuevamente por haber sacado de tu tiempo valioso. Me agradaría que compartas con nosotros de tu obra literaria y de trabajos que tienes que las personas pueden obtener de alguna forma u otra y cómo pueden ellos conectar contigo en este momento. Gracias, Julio. Gracias a ti, a la audiencia que nos ha escuchado, que nos da la oportunidad de recibir con cariño este contenido que hemos pues preparado ambos. A ti también, gracias por la oportunidad que me das. Y pues nada, me pueden encontrar en las redes sociales, las que más utilizo es Instagram, @Liz con Y, _Rosario. Me pueden encontrar ahí en Instagram. También me pueden encontrar en mi página web. Tienen todas mis redes sociales también allí, que es lizrosarioformacion.com. lizrosarioformacion.com, Liz con Y. Y pues el libro, también como comentabas tú, en el 2020, cuando yo ya sentí que yo estaba inmersa en ese cambio de profesión que yo había empezado 5 años atrás, en plena pandemia, como decía antes, busqué una oportunidad de crecer más y escribí el libro Cambio Profesional, con esa primera fase de mi cambio de profesión, donde comparto las etapas que yo transité también, parte del contenido que he compartido hoy aquí con ustedes. Ese plan también para hacerlo lo pueden desarrollar en el libro Cambio Profesional y lo pueden encontrar en Amazon como Liz Rosario, Cambio Profesional. Excelente, la verdad que sí, muy agradecido, Liz, con toda esa oportunidad que nos brinda y el gran valor que has aportado a esta comunidad de Visión y Avance hoy. Dejamos las puertas abiertas a este espacio para ti en cualquier otro momento. Esperamos poder contar con tu gran apoyo y poder compartir contigo amenamente. La verdad que ha sido muy agradable compartir contigo hoy en este sábado
y nada, espero nuevamente, como señalado, poder conectar contigo y nuestra comunidad más adelante. Que tengas un feliz resto de este sábado y será hasta la próxima para todos ustedes que conectamos nuevamente. Les envío un fuerte abrazo, tanto a ustedes como a Liz. Cuídate. Gracias. Chao, chao. Esto fue Visión y Avance.